esta entidad, pues son, así como cuando vimos ya la osteomielitis en general, pues son tres también. La propagación hematógena, la inoculación directa, ya sea por traumatismos, procedimientos diagnósticos, por diseminación continua y por la infección de tejidos blandos adyacentes. La más frecuente, como ya se había discutido en la clase anterior, pues es en la osteomielitis vertebral, es la propagación hematógena. ¿Por qué se da esto? ¿O cuál es la patogénesis de esta entidad? Pues el hueso vertebral del adulto tiene una médula bastante vascularizada, con un flujo sanguíneo lento, pero de gran volumen, generalmente irrigada por las arterias espinales posteriores. Con el envejecimiento, pues estos pacientes desarrollan progresivamente una anatomía característica que se describe en la literatura como sacacorchos, y eso disminuye la irrigación de los espacios vertebrales. Es por eso de que generalmente esta es la vía más frecuente y es la patogénesis que explica la propagación hematógena de la espondilodicitis. Las vértebras más afectadas en orden de frecuencia por la vía hematógena son las vértebras lumbares, seguida de las vértebras torácicas y con menos frecuencia las vértebras cervicales. Por propagación continua, las más afectadas son las vértebras sacras. Esta diseminación continua de la infección se puede producir a partir de tejidos blandos adyacentes, como la aorta, el esófago, el intestino, o úlceras sacras por presión, que tiende a ser la vía más de la propagación continua. Generalmente la principal causa es por úlceras sacras por presión. Ahora, la extensión de la lesión, puede provocar complicaciones como abscesos epidurales, abscesos sudurales, meningitis, y la extensión en sentido anterior o lateral puede provocarnos abscesos paravertebrales, retrofaringios, mediastínicos, sufrénicos, retroperitoneales o psoas. En esta imagen, solo voy a poner el láser. En esta imagen lo que podemos ver pues es una imagen ponderada entre dos de columna lumbar, donde esta imagen A nos muestra un absceso epidural, que es este que podemos ver aquí con la flecha, y que se extiende al espacio discal entre L1 y L2. Y la imagen B pues es una amplificación de la imagen número A, donde podemos ver el absceso epidural, también pues la alteración del disco intervertebral. Ahora, pueden haber complicaciones a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo son como las que ya habían mencionado, los abscesos epidurales, subdurales, meningitis, los abscesos tanto del psoas, retrofaringios, mediastinales, etc. También puede haber una extensión a la aorta, a la vena cava, y puede haber colapso vertebral, inclusive es un factor de riesgo importante que más adelante vamos a escribir como la endocarditis. Y las complicaciones a largo plazo describen las neurológicas, el déficit neurológico, dolor crónico y depresión. Ahora hablando sobre la microbiología de esta entidad clínica, pues la mayoría de los pacientes tienen una infección monomicrobiana y el principal agente causal en más del 50% de los casos es el Staphylococcus aureus. Ahora las otras causas tenemos en pacientes que han sido instrumentados del tracto urinario, tenemos los bacilos gram negativos entéricos. Y también los estreptococos biógenos, incluido el Pyridas, el grupo Milleri, Streptococcus bovis y enterococos. De ahí en los pacientes diabéticos, las principales etiologías, una de las principales causas después del estafilococo es los estreptococos biógenos, incluidos del grupo B y C. En pacientes que tienen accesos intravasculares, sepsis o uso de drogas inyectables, los microorganismos más comunes son las pseudomonas aeruginosa, estafilococos coagulasa negativos y la cándida spp. También puede haber infección por tuberculosis y también por
brucelosis, especialmente en los países donde es predominante esta infección, como África del Norte, el Mediterráneo, y también se han descrito casos aquí en América Central y América del Sur. Entonces es importante tenerla en cuenta. Las características clínicas, pues para empezar, el examen físico debe incluir un exhaustivo examen neurológico y también una buena palpación de los espacios intervertebrales, ¿verdad? Esto en busca de que haya alguna lesión en ella. También importante en el examen físico buscar distensión vesical, ya que esto nos puede orientar a que haya compresión de la médula, también de signos de acceso del psoas. Generalmente esos signos de absceso del psoas se caracterizan por dolor en el flanco y dolor en la extensión de la cadera, y la evaluación neurológica cuidadosa de todas las extremidades, principalmente las extremidades inferiores, ¿verdad? Ahora, la principal manifestación clínica de la osteomielitis vertebral es el dolor, y el dolor generalmente se localiza en el espacio afectado, ¿verdad? Se agrava con la actividad física o la percusión del área afectada. El dolor puede irradiarse al abdomen, la pierna, el escroto, la ingle o el perineo. La fiebre, como podemos ver aquí, solo está presente en el 52% de los casos, entonces no en todos los pacientes vamos a encontrar fiebre. La sensibilidad local, la percusión espinal suave es el signo clínico más útil, pero no es específico porque también puede estar presente en otras alteraciones como las fracturas. Y en raras ocasiones puede ser visible una masa o una deformidad de la columna. Un examen general cuidadoso en estos pacientes, como vemos, es esencial para evaluar las posibles causas de diseminación, principalmente hematógena, que es la vía más frecuente, y buscar siempre signos de que los pacientes que utilizan sustancias ilícitas como las drogas endovenosas, ¿verdad? Buscar sitios de venopunción frecuentes o infección de tejidos blandos. Ahora, los pacientes cuyas infecciones se extienden posteriormente al espacio epidural pueden presentar características clínicas de un absceso epidural, y esto a menudo consiste en dolor de espalda focal y severo, seguido de radiculopatía, luego de debilidad motora y cambios sensoriales, incluida la pérdida del control del intestino y la vejiga, y la pérdida de la sensibilidad perineal y eventualmente parálisis. Esta, pues como ya vimos, es una complicación a corto plazo de la espondilodicitis, ¿verdad? El riesgo de déficit neurológico en estos pacientes aumenta en presencia de un absceso epidural y especialmente con afectación de la columna torácica o la cervical. ¿Cuándo debe sospecharse osteomielitis vertebral? Pues el dolor de espalda o cuello nuevo que empeora especialmente con o sin fiebre, y o con presencia de infección del torrente sanguíneo o de endocarditis infecciosa. En un paciente que tenga fiebre y nuevos síntomas neurológicos periféricos con o sin dolor de la espalda. Y también en pacientes que tengan un nuevo dolor de espalda o de cuello después de un episodio reciente de bacteremia, especialmente cuando el patógeno ha sido Staphylococcus aureus o los hongos. El diagnóstico de esta entidad se establece con un cultivo positivo obtenido de una biopsia guiada por tomografía de la vértebra o del espacio discal afectado. Más adelante vamos a hablar un poco más en profundidad sobre esto. Bien. Ok, doctora, perfecto, porque si usted vio la revisión up to date, ellos también le dicen que uno puede obviar la biopsia del espacio intervertebral en los casos en donde el cuadro clínico y la resonancia magnética es muy sugestiva de espondilodicitis o de osteomielitis y tiene uno hemocultivos positivos por gérmenes sugestivos como estafilococo, como pseudomonas o como brucela, ¿verdad? Entonces, es de las pocas excepciones en donde uno no necesita ir a biopsiar el espacio intervertebral y cultivar el material de biopsia, ¿verdad? Cuando tiene cuadro clínico y radiológico sugestivo y además un hemocultivo positivo. De ahí que el hacer hemocultivos
en pacientes sospechosos de espondilodicitis y de osteomielitis vertebral es bien importante, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, sigamos. El diagnóstico podemos nosotros sospecharlo cuando tenemos un paciente con hallazgos clínicos y radiológicos típicos de osteomielitis vertebral y que tenga hemocultivos positivos con un patógeno probable como el Staphylococcus aureus. También los hallazgos histopatológicos compatibles con la infección en ausencia de datos de cultivos positivos, particularmente en el contexto de la administración reciente de antibióticos. Para circunstancias en las que no hay cultivos microbiológicos positivos o que la tinción de Gram no se puede realizar y que tampoco tenemos biopsia, el diagnóstico puede inferirse en el contexto de hallazgos radiológicos típicos y clínicos sugestivos más marcadores inflamatorios persistentemente elevados. Como sabemos, el dolor de espalda debido a la osteomielitis vertebral puede responder inicialmente al reposo y esto es un distractor importante que generalmente puede retrasar el diagnóstico. Entonces, siempre que hay una sospecha clínica importante sobre esto, debemos de ahondar en el caso hasta llegar al diagnóstico, porque si nos guiamos solo porque el paciente con el reposo mejoró el dolor, podemos retrasar el diagnóstico y posteriormente pues las complicaciones son más severas, ¿verdad? Ok, y aquí los marcadores inflamatorios más utilizados en este tipo de pacientes es la proteína C reactiva y la velocidad de eritrosedimentación, que nos van a ayudar en el diagnóstico y nos van a servir después también en el seguimiento del paciente. Sigamos. Así es. Bueno, hablando sobre el enfoque clínico sugerido, pues la historia clínica y el examen físico cuidadoso es la principal herramienta, una de las principales herramientas en el diagnóstico de espondilodicitis. El examen neurológico completo, interrogar sobre los factores predisponentes, ya sea incluida dispositivos permanentes, instrumentación reciente, uso de drogas inyectables en los pacientes nefrópatas, que es bien frecuente esta identidad. Y como ya mencionó la doctora, ¿verdad? Las pruebas diagnósticas iniciales incluyen BES, PCR y también los cultivos, que es importante cultivar tanto la sangre como la orina porque ambos pueden provocarnos espondilodicitis. Y después va seguido por las imágenes de la columna, que la principal es la imagen de resonancia magnética. Más adelante pues vamos a hablar más a fondo de cada una de estas cosas. La evaluación o las indicaciones para cirugía, que es importante que nosotros las tengamos en cuenta. Las indicaciones son presencia de déficits neurológicos, presencia de abscesos epidurales o paravertebrales que necesiten drenaje, que haya compresión del cordón, ya sea amenazada o que esté realmente, que haya compresión verdadera o que haya colapso de las vértebras o inestabilidad espinal. También que haya una progresión, persistencia o recurrencia de la enfermedad, según lo documentado por hemocultivos persistentes positivos o el empeoramiento del cuadro clínico, a pesar de que hayamos instaurado una terapia antibiótica adecuada. Ahora bien, en ausencia de las condiciones anteriores que justifiquen una intervención quirúrgica, los pacientes con evidencias radiográficas de osteomielitis vertebral deben de someterse a una biopsia con aguja guiada por tomografía del hueso afectado y la aspiración del absceso si es que hay uno, ¿verdad? Las muestras deben enviarse siempre, tanto para cultivo aeróbico como no aeróbico, fúngico, micobacterias, y así también como para examen histológico. Esto es importante tenerlo en cuenta. Si es posible, se debe de suspender, así como vimos en la osteomielitis en adultos, pues se debe de suspender la terapia antibiótica hasta que se confirme el diagnóstico microbiológico. Siempre hay las mismas excepciones que en la osteomielitis. Se justifica que nosotros instauremos una terapia antibiótica empírica cuando el paciente tenga compromiso neurológico o cuando esté séptico. Entonces ahí hacemos caso omiso a la primera recomendación que se nota en esta diapositiva. Puede omitirse la realización de biopsia, que es lo que la doctora ya nos había mencionado, en los pacientes que tengan
hallazgos clínicos y radiográficos típicos de osteomelitis vertebral y hemocultivos positivos con un patógeno probable como el Staphylococcus aureus. En pacientes que tengan serología positiva para Brucella con factores de riesgo relevantes o un hemocultivo positivo debido a un bacilo entérico gram negativo como Pseudomonas aeruginosa u otro patógeno invasivo. La biopsia con aguja está justificada para los casos en los que está presente o se sospeche fuertemente una fuente alternativa bacteriana, o sea, una infección polimicrobiana donde nosotros sospechemos de que aparte de estafilococos puede haber algún otro patógeno que nos esté invadiendo la vértebra. Entonces, en esos casos sí también se justifica la realización de biopsia. Si los cultivos de sangre y el aspirado con aguja son negativos y la sospecha clínica de osteomelitis vertebral sigue siendo elevada sobre hallazgos clínicos y radiográficos, se recomienda realizar una segunda biopsia. Si las muestras de biopsia repetidas y los hemocultivos iniciales no son diagnósticos, por lo general se inicia terapia antibiótica empírica, aunque generalmente otras bibliografías, según lo que nos dice UpToDate, hay médicos que prefieren después de la primera biopsia realizar una biopsia abierta antes de iniciar la terapia empírica. Pero según la recomendación más importante, con los estudios que se ha visto, se prefiere hacer 2 biopsias antes de iniciar la terapia empírica en caso que tengamos hemocultivos iniciales negativos, ¿verdad? Si dicha terapia no da como resultado una mejoría clínica objetiva en 3 o 4 semanas, se debe realizar una tercera biopsia con aguja percutánea o una biopsia quirúrgica abierta. Y algo también que ayuda a decidir si se va a ir a una biopsia abierta es si hay o no presencia de focalización neurológica o si hay o no presencia de abscesos paravertebrales o epidurales que no pudieron ser bien drenados por aguja, ¿verdad? Entonces, si uno... Y lo otro también es una evolución clínica inadecuada. El paciente va empeorando, la focalización neurológica, si no existe, aparece, y si ya estaba, empeora. Esos criterios también pueden ayudar a decidir si se vuelve a repetir a una segunda o tercera biopsia percutánea o si es preferible irse a una abierta. Ok, sigamos. Muy bien, gracias, doctor. Ahora siguiendo con los métodos diagnósticos por imagen, pues empezando por la radiografía simple. Generalmente esta técnica muestra hallazgos radiológicos solo después de que la enfermedad ha avanzado. Al inicio pues tienden a ser normales. Los hallazgos típicos consisten en cambios destructivos de 2 cuerpos vertebrales continuos con colapso del espacio intervertebral del disco. La destrucción ósea puede no ser evidente hasta 3 o más semanas después del inicio de los síntomas. Y aunque nosotros tengamos demostración radiográfica de osteomelitis vertebral, aún así se justifican que se realicen más estudios de imagen adicionales para ver si hay extensión o no de la enfermedad, como abscesos epidurales o paraespinales, ya que en los rayos X pueden ser obviados. En esta imagen que podemos observar aquí, en la imagen A, pues es una radiografía lateral de la columna, ¿verdad? Cervical que nos muestra destrucción ósea. Aquí donde está esta flecha, en C4 y en C5. Y aquí en la imagen B ya es una secuencia de resonancia magnética ponderada en T1 con saturación de grasa posterior de la aplicación de calodinio y nos muestra un realce también, ¿verdad? El mismo paciente entre C4 y C5 y sus elementos posteriores. Hablando sobre la tomografía computarizada, pues este nos demuestra los hallazgos antes que los cambios sean evidentes en rayos X. La tomografía también, como ya lo discutimos, pues es útil para realizar el abordaje para biopsia dirigida por tomografía. También es útil para detectar secuestros óseos o involucros, abscesos de tejidos blandos adyacentes. Y pueden pasarse por alto en la primera fase de la enfermedad, cambios destructivos. Tiene una alta tasa de falsos negativos para el absceso epidural.
En esta imagen Ok, que podemos observar, perdón, sí. Perdón, doctora, sino solo para decirle que a veces uno se ve obligado a usar la TAC y no la resonancia porque no hay resonancia o porque el paciente tiene implantes como implantes cocleares, implantes vasculares, cualquier cosa que pueda tener metal que le pueda impedir hacer la resonancia magnética. Entonces ahí en orden de importancia o de agudeza diagnóstica, le puede seguir la TAC. O si uno tiene acceso a medicina nuclear, pues un scan de con tecnesio 99 del hueso. Pero si no tenemos opción a medicina nuclear, lo que sigue después de la resonancia, la TAC, y en último lugar la rayos X normal, ¿verdad? Ok. Sí. Bueno, en esta imagen que podemos observar aquí, en la imagen A, podemos observar una reconstrucción sagital de la columna lumbar, donde se muestra un ensanchamiento del espacio discal y también se observa una sutil destrucción de las placas terminales opuestas que no suelen observarse en las radiografías simples. Aquí en la imagen B, lo que muestra es una destrucción más avanzada del hueso a ambos lados del espacio articular. Y viendo un poquito más de imágenes, aquí lo que podemos observar en la imagen número A del lado izquierdo es una tomografía axial a través del tórax, que lo que demuestra es una destrucción ósea vertebral con un absceso paravertebral, que lo podemos ver aquí en la imagen número B, ya resaltada, ¿verdad? Y en la siguiente imagen, lado derecho, aquí en la parte número A, lo que podemos ver siempre una imagen de tomografía, solo que el paciente está acostado en el cúbito izquierdo y lo que muestra es un absceso paravertebral del lado derecho. Y aquí ya lo que podemos ver es la punta de la aguja entrando a ese absceso. Ahora el diagnóstico por resonancia magnética, pues como ya hemos hablado, la imagen de resonancia magnética es la técnica radiográfica más sensible para el diagnóstico de osteomelitis vertebral y de absceso epidural. La resonancia magnética mostró cambios sucesivos de osteomelitis en el 91% de los pacientes con síntomas de menos de 2 semanas de duración y en el 96% de los pacientes que tenían síntomas de más de 2 semanas de duración. Entonces aquí en la imagen radiográfica observada a la derecha, la A lo que nos muestra es una imagen axial ponderada entre 2, que lo que nos muestra es un absceso bilateral del psoas, ¿verdad? Son de las complicaciones que podemos observar en la espondilodistitis. En la imagen número B, que es una imagen sagital ponderada entre 2, nos muestra un aumento de la señal en los espacios de los discos intervertebrales de L2 y L3. No sé si pueden observar bien ahí. Y en la imagen número C, es una imagen ponderada en T1 y lo que nos muestra es realce del contraste en los espacios del disco intervertebral, que son esos que podemos ver aquí con las flechas, y de los cuerpos vertebrales adyacentes en L2 y L4. Esos que podemos ver acá en la punta de la flecha. También con la imagen de resonancia magnética pueden haber falsos negativos y esto generalmente se da en pacientes con meningitis concurrente o con abscesos lineales largos que carecen de márgenes discretos. Y también pueden haber falsos positivos que pueden ocurrir con un infarto o con una fractura ósea. Ahora, los hallazgos más frecuentes, la imagen de resonancia magnética los podemos observar en estas imágenes que tenemos aquí. En la imagen del lado izquierdo, lo que podemos ver pues, es una imagen ponderada en T1 de la columna lumbar. La imagen número A nos muestra una disminución de la intensidad de la señal de los cuerpos vertebrales, que son las que están señalizadas aquí con las flechas, y la pérdida de la definición de la placa terminal, que es, no sé si se logra observar ustedes, que es aquí la puntita de esta flecha. Y aquí lo que tenemos en la imagen B de siempre de esta imagen es una vista ampliada de lo que acabamos de ver aquí, ¿verdad? Donde podemos ver una baja intensidad más definida de los discos intervertebrales. Ahora, en la imagen de aquí en medio,
En la A lo que nos muestra es un absceso epidural, que es la misma imagen que ya habíamos visto al inicio de la presentación, con un aumento en la señal del disco. Y en la imagen del lado derecho, siempre una imagen de resonancia magnética con contraste de la columna lumbar, donde aquí en la opción A podemos ver un realce de las flechas terminales y de los cuerpos vertebrales. Y en la opción B es una imagen ampliada de lo mismo, donde podemos ver mayormente, ¿verdad?, el realce de las placas terminales opuestas a las vértebras. Ahora, método diagnóstico por radionucleótidos, pues pueden ser completamente complementos útiles para el diagnóstico cuando los cambios radiográficos en las radiografías simples o en las tomografías están ausentes o son equívocos y la sospecha de osteomelitis sea alta. Son relativamente sensibles, pero su especificidad para la infección es baja. Puede ser útil cuando la imagen de resonancia magnética está contraindicada, así como nos mencionaba la doctora, ya sea por pacientes que tengan algún aparato metálico en su cuerpo de cualquier tipo, ya sea prótesis ortopédicas, endovasculares, etcétera, o también cuando el paciente es claustrofóbico y que no vaya a cooperar para realizar el estudio. La tomografía por emisión de positrones pues es muy sensible, con un valor predictivo negativo de osteomelitis vertebral cercano al 100%. Y la especificidad es buena, pero puede verse comprometida por la presencia de algún tumor o enfermedad degenerativa de la columna vertebral o implantes también de la columna. En orden de importancia, como ya la otra nos había mencionado, la principal es imagen de resonancia magnética, después la tomografía por emisión de positrones, y en tercer lugar la tomografía computarizada, y en el último lugar, pues la rayos X, ¿verdad? Ahora la biopsia. Se justifica la biopsia para confirmar la sospecha clínica y o radiográfica de osteomelitis vertebral y para establecer un diagnóstico microbiológico e histológico. El material de la biopsia se debe obtener mediante un procedimiento abierto o mediante una biopsia con aguja guiada por tomografía. La biopsia abierta tiene mayor rendimiento microbiológico, según los estudios de casos que se han visto, y las muestras deben enviarse tanto a cultivos para aerobios, anaerobios, micobacterias y hongos. En las pruebas adicionales es importante siempre tener en cuenta estas dos causas. En nuestro medio, pues la tuberculosis, que sería más frecuente, ¿verdad? Y esta evaluación diagnóstica se justifica en toda área donde la tuberculosis sea endémica y también en el contexto de que el paciente tenga factores de riesgo importantes como antecedentes familiares de tuberculosis, que haya nacido o que tenga una residencia prolongada en una región altamente endémica, un paciente de VIH positivo, en radiografías de tórax que sugieran infección de tuberculosis latente. Y la serología de brucelosis está justificada en el contexto de fiebre inexplicable, de fatiga y artralgia en un individuo con una posible fuente de exposición, ya sea por contacto con tejidos animales, ingestión de leche o queso sin pasteurizar. Las principales áreas endémicas pues son la área mediterránea, el Golfo Pérsico, el subcontinente índico y partes de México, América Central y América del Sur. Entonces es importante siempre tener en cuenta esas dos entidades, ¿verdad?, microbiológicas. Ahora en los pacientes, cuando vamos a hacer una evaluación o que tengamos o sospechar de que el paciente pueda tener una endocarditis como complicación, pues eso está justificado en todo paciente que tenga valvulopatía subyacente y insuficiencia cardíaca de nueva aparición en el contexto de hemocultivos positivos para microorganismos gram positivos. Los factores de riesgo que se asocian para el desarrollo de endocarditis infecciosa por espondilodicitis son pacientes de edad mayores de 75 años, que tengan enfermedad predisponente del corazón, insuficiencia cardíaca, hemocultivos positivos y una infección por microorganismos gram positivos, especialmente streptococos o estafilococos no piógenos. El diagnóstico diferencial más importante para la espondilodicitis, pues
es el absceso epidural espinal, que las manifestaciones clínicas de ella generalmente son fiebre, dolor de espalda y deficiencias neurológicas. También los abscesos del psoas, que las características clínicas de ellos son dolor de espalda o flanco, fiebre y dolor con extensión a la cadera. Como vemos, son síntomas bien inespecíficos que todos pueden confundir un diagnóstico con otro. También la enfermedad degenerativa de la columna vertebral, hernias de disco, tumores metastásicos, fracturas por compresión vertebral. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento. Pues sabemos que el tratamiento de la osteomielitis vertebral consiste en terapia antimicrobiana y drenaje percutáneo de abscesos vertebrales si están presentes. También se justifica la intervención quirúrgica oportuna para pacientes que tengan, como ya habíamos mencionado anteriormente, déficits neurológicos, evidencia radiográfica de absceso epidural o paravertebral y que haya sospecha o una compresión verdadera del cordón. En general, el absceso paravertebral puede tratarse mediante drenaje con catéter guiado por tomografía. Y el absceso epidural, en el contexto de un déficit neurológico, debe tratarse con intervención quirúrgica. Esto puede incluir tanto drenaje abierto, desbridamiento óseo y fusión intersomática, con o sin injerto óseo o instrumentación posterior. La terapia antimicrobiana debe adaptarse a los resultados de la biopsia o el hemocultivo. Y si es posible, se debe suspender la terapia antimicrobiana hasta que se confirme un diagnóstico microbiológico. Recalcando de nuevo que exceptuando esto, se justifica la terapia antibiótica empírica cuando el paciente tenga compromiso neurológico o un paciente séptico. Y si los hemocultivos y los cultivos de biopsia son negativos y la sospecha clínica de osteomielitis vertebral es alta, en función de los hallazgos clínicos y radiológicos, también se justifica el inicio de una terapia antibiótica empírica. Aquí, en esta imagen, es tomada de la guía CIPSA 2015, donde nos da un resumen de las terapias antimicrobianas alternativas que nosotros podemos tener en cuenta para pacientes que lo que estemos sospechando sea una infección por estafilococos, que sea sensible a oxacilina. Pues la primera opción es napsilina, cefazolina o ceftriaxona. Y las alternativas son la vancomicina, linezolid, levofloxacina, clindamicina, con una duración de tratamiento de 6 semanas aproximadamente. Después esto de la duración vamos a hablar un poco más. Y si se fija ahí, doctora, perdón, sí. en las alternativas le dicen que si va a usar levo, le agregue Rifampi. Yo creo que hablamos de eso en la clase anterior, ¿verdad? De que en nuestro medio, con la incidencia de tuberculosis, pues uno tiene que pensar en la posibilidad de que vaya a manejar resistencia después a la TB. Y el otro aspecto que quiero resaltar aquí es que de nuevo el concepto que si a mí me reporta el laboratorio un estafilococo sensible a OXA, mi primera opción no es banco, mi primera opción es OXA, porque si me voy a banco voy a tener más recaídas y más mortalidad, ¿verdad? Entonces, estáfilo sensible a OXA, lo recomendable es OXA o napsilina o cefalosporina de primera, y en última opción, cefalosporina de tercera. Si no hay nada de eso disponible, entonces banco como alternativa. Ok, Sí. digamos. En pacientes oxacilino resistentes, pues la primera opción, como ya vimos también en la clase anterior, sigue siendo la vancomicina. Y si no lo tenemos disponible, la otra opción como segunda alternativa sería la daptomicina, el linezolid y levofloxacina. Siempre que vayamos a usar pues levofloxacina, siempre agregar rifampicina por lo que la doctora ya nos ha explicado, ¿verdad? En pacientes con sospecha de enterococos que sean penicilino susceptibles, pues la primera opción a utilizar pues va a ser la penicilina. Y si no la tenemos disponible, pues la segunda opción sería la vancomicina, y si no está la vancomicina disponible, pues usar daptomicina, ¿verdad?
Y en pacientes que sean con enterococos penicilino resistentes, la primera opción es vancomicina y la segunda opción daptomicina. En pacientes con sospecha de pseudomonas aeruginosa, la primera opción terapéutica es cefepime, posteriormente meropenem y como tercera opción doripenem. Aún si esto no está disponible, pues las otras alternativas serían ciprofloxacina, Astreonam y ceftazidime como última opción. En pacientes que tengan enterobacterias o sospecha de enterobacterias, la primera opción es la cefepime. Y si no está disponible, sería como segunda opción el hepatenem. Si esto no está disponible, la tercera opción es ciprofloxacina. En pacientes con estreptococo beta hemolítico, la primera opción sería penicilina y si no está disponible, se sigue con una dosis de ceftriaxona cada 24 horas. Si esta opción no es viable por cualquier razón, pues sería la vancomicina el siguiente medicamento a utilizar. También está aquí los pacientes con especies de salmonella. La primera opción para esta bacteria es la ciprofloxacina y la segunda opción la ceftriaxona. Ahora, en los pacientes que son estreptococos, que son sensibles a penicilina, así como ya los había explicado en la clase anterior la doctora, que tengan una concentración inhibitoria mínima menor a 0.12, pues se recomienda el uso de ceftriaxona 2 gramos cada día o de penicilina G de 12 a 18 millones al día por una infusión continua en 6 dosis diarias divididas. Y en pacientes que tienen una susceptibilidad intermedia a la penicilina, o sea que tengan una concentración inhibitoria mínima entre 0.12 y 0.5, normalmente se va a tratar con ceftriaxona cada 24 horas y alternativamente se puede usar penicilina 24 millones de unidades por día, infusión continua, siempre en 6 dosis diarias divididas, ¿verdad? La terapia empírica a utilizar o la que se recomienda pues son los pacientes que tienen contención de gran impulsivo negativos, deben tratarse con un régimen antimicrobiano con actividad contra causas comunes de osteomielitis, incluidos estafilococos, estreptococos y los bacilos gram negativos. Un régimen empírico apropiado consiste en vancomicina más uno de los siguientes: cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxona, cefepima o ciprofloxacina. O sea, vancomicina con uno o con cualquiera de estos, ¿verdad? El que más está disponible o de acuerdo a la susceptibilidad dirigida por cada uno de los hospitales. Que en el hospital escuela, pues como sabemos, pues no tenemos disponibles esos datos. Ahora, la duración de la terapia, siempre tratamos de forma rutinaria durante un mínimo de 6 semanas con una revisión cuidadosa para determinar si se requiere tratamiento antibiótico adicional. Se justifica una duración más prolongada de la terapia, 8 semanas o en algunos casos más para pacientes que tengan abscesos paravertebrales no drenados y o infección debida a microorganismos resistentes a fármacos, incluidos los MRSA. En algunos casos puede ser necesaria hasta 12 semanas de tratamiento, particularmente en aquellos pacientes que tengan una destrucción ósea extensa. Después de al menos de 12 semanas de terapia antibiótica parenteral, la finalización del tratamiento con terapia oral puede ser razonable en las siguientes circunstancias: que la infección no presenta complicaciones y que el paciente no presenta comorbilidades significativas. En aquellos pacientes que se observa una respuesta clínica favorable a la terapia parenteral inicial. Cuando se encuentra disponible un fármaco adecuado con susceptibilidad probada al organismo causante y en excelente biodisponibilidad. Si existe una alta probabilidad de una absorción confiable del medicamento oral, los médicos deben comprobar si hay medicación concomitante que pueda dificultar la absorción del mismo, ¿verdad? Y el cumplimiento de la terapia oral puede garantizarse o controlarse cuidadosamente. Y aquí, este es un cuadro de UpToDate, donde nos da las alternativas antibióticas orales por las cuales nosotros podemos hacer los traslados.
En pacientes que estemos sospechando que el agente causal sea estafilococos, meticilina susceptible, las opciones son rifampicina más uno de los siguientes: levofloxacina, ciprofloxacina y ácido fucídico y clindamicina. En los pacientes donde sospechamos estafilococos meticilino resistente, siempre rifampicina con levofloxacina, ciprofloxacina, ácido fucídico, clindamicina o linezolid. En aquellos pacientes que sospechamos que tengamos un gran negativo, pues las opciones serían ciprofloxacina, levofloxacina y trimethoprim sulfamethoxazol. Y en los pacientes donde tengamos streptococos penicilina sensibles, amoxicilina y clindamicina. Ahora el monitoreo clínico y de laboratorio, pues en esto se debe hacer un seguimiento de los pacientes con un control semanal de los marcadores inflamatorios, el BES y el PCR. Los estudios de imagen de seguimiento de rutina no son necesarios. La resonancia magnética, la tomografía y la radiografía siempre pueden parecer que empeoran durante varias semanas después del inicio de la terapia con antibióticas y al final termina siendo un éxito. Entonces, esto es un factor distractor para el manejo de los pacientes. Los estudios de imágenes de seguimiento están justificados en pacientes cuyo estadio clínico no ha mejorado en el momento planificado para la interrupción de los antibióticos, con el fin de evaluar posibles complicaciones como un absceso que necesite drenaje o para detectar inestabilidad espinal susceptible y que requiera intervención quirúrgica, ¿verdad? Los pacientes siempre deben ser monitoreados cuidadosamente para verificar los signos clínicos de que pueda tener extensión a tejidos blandos o abscesos espinales a compresión del cordón. UpToDate menciona que un estudio retrospectivo que incluyó 44 pacientes con osteomielitis vertebral, aquellos sin una disminución significativa del BES durante el primer mes de la terapia tenían una probabilidad de fallar que la terapia terapéutica fallara mucho más alta. Y el PCR generalmente se normaliza más rápidamente que el BES después de un tratamiento exitoso en las infecciones espinales y después de una cirugía. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Las medidas complementarias, la principal es el reposo en cama y los analgésicos, ya sea por vía oral o endovenosa, depende de la necesidad de cada paciente para controlar el dolor, ¿verdad? Un aparato ortopédico también puede ser de mucha ayuda porque a menudo pues proporciona un alivio sustancial de la espalda y mejora la movilidad de los pacientes con dolor intenso. Generalmente se recomienda que el paciente tenga reposo por 10 días o más de ser necesario. Siempre que nosotros pues indiquemos reposo prolongado, tener en cuenta las medidas profilácticas para evitar trombosis venosa profunda, ¿verdad? Que eso no se nos debe olvidar. El pronóstico, pues las complicaciones más graves de la osteomielitis vertebral es el deterioro neurológico secundario a la formación de abscesos o al colapso óseo. Las secuelas más frecuentes, como ya lo hemos mencionado, es el dolor de la espalda en cualquiera de las áreas lesionadas, lumbar, cervical, torácica, ¿verdad? La mejor manera de reducir la morbimortalidad pues, es minimizar el tiempo entre la aparición de los síntomas y la terapia, instaurar la terapia antibiótica adecuada. Se ha visto recaída en el 14% de los pacientes y la morbimortalidad de los pacientes tienden a aumentar entre mayor sea su edad. También los pacientes mayores tienen más probabilidad de desarrollar endocarditis infecciosa. La mortalidad, según los estudios que se han realizado, es menos del 5%. Y en aquellos pacientes hospitalizados generalmente se ha visto de que los pacientes que más mortalidad tienen son los que tienen comorbilidades asociadas, como diabetes, como cardiopatías, inmunosupresiones de cualquier causa, etc. La tasa de déficit neurológico residuales entre los supervivientes es menor del 7%. Y para finalizar, aquí tenemos un esquema que lo vamos a ir agrandando para, a manera de resumen, sobre el manejo el abordaje clínico de estos pacientes. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente
que estemos sospechando osteomielitis vertebral, ya sea porque tenga dolor en espalda, dolor en el cuello de reciente aparición, que esté con fiebre o no, y que tengamos alguna imagen sugestiva que nos sugiera osteomielitis, pues vamos a realizar una historia clínica, ¿verdad? Y examinación adecuada, realizar marcadores de inflamación como el BC y el PCR, también realizar cultivos, hemocultivos y urocultivos, y si se pudiera, pues la imagen de resonancia magnética. Ahora, en los pacientes que tienen una imagen de resonancia magnética con datos sugestivos de osteomielitis vertebral, pues si es no, pues a evaluar otras alternativas diagnósticas, ¿verdad? Si es sí, pues lo que vamos a realizar es ver si tiene complicaciones locales o diseminadas como abscesos epidurales o abscesos en otras áreas, abscesos paravertebrales o que exista compresión del cordón, que como vimos, estos son indicaciones de cirugía. Entonces, si la respuesta es sí, hacer un procedimiento quirúrgico y obtener las muestras para cultivos y para histopatología, ¿verdad? Siempre, si tenemos cultivos positivos, administrar la terapia antibiótica de acuerdo al antibiograma reportado, y si la respuesta, si el seguimiento del paciente está pendiente en los cultivos, pues, y el cultivo de histopatología, cuando nos vienen los resultados, si son negativos, continuar la terapia antibiótica dependiendo de los hallazgos histopatológicos del paciente. Y si tenemos cultivos positivos, pues administrar de acuerdo al reporte del antibiograma. Ahora, si el paciente no tiene indicación quirúrgica, la siguiente pregunta sería, ¿está el paciente séptico? Si es sí, pues vamos a administrar terapia antibiótica empírica como la que ya explicamos anteriormente. Después pues vamos a dar seguimientos con los resultados de cultivo del paciente. Si los cultivos son positivos, pues administrar los antibióticos de acuerdo a la susceptibilidad reportada. Si los cultivos son negativos, pero siempre existe la sospecha clínica del paciente, realizar una biopsia, ¿verdad? Ya sea guiada por tomografía o una biopsia abierta, y enviar resultados tanto para cultivos como para histopatología. Si los cultivos son positivos, pues siempre dar terapia antibiótica con la susceptibilidad reportada. Ahora, si la biopsia es negativa, si los cultivos son negativos y la histopatología no tiene ninguna alternativa diagnóstica, entonces hay que repetir nuevamente la biopsia, ya sea guiada por tomografía o de forma abierta. Y si es posible, iniciar la terapia antibiótica empírica, sí, o si se puede retrasar el inicio de la terapia antibiótica, pues nos esperamos hasta que tengamos resultados de hemocultivos, que estos, si son positivos, pues vamos a administrar el antibiótico susceptible según antibiograma, y si son negativos, vamos a administrar siempre antibióticos, y la sospecha clínica sea siempre fuerte, ¿verdad? Administrar antibióticos empíricos. Y si tenemos una evidencia clínica importante de osteomielitis vertebral, pues vamos a continuar la terapia empírica, y si no, pues se puede repetir por tercera vez la biopsia ya sea abierta o guiada por tomografía, ¿verdad? Y aquí, pues, si los cultivos son positivos, siempre puedes administrarlo de acuerdo a la susceptibilidad. Y eso sería todo por mi parte. No sé si tienen alguna pregunta, sugerencia o comentario. Excelente, doctora. Muy buena revisión y muy actualizada. Y creo que estamos más o menos claros. Yo solo voy a puntualizar algunos puntos que me parece que es importante reforzarlos. Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Espondilodicitis lo podemos obtener de tres maneras, como se habló en la clase. Una, por vía hematógena. Dos, por infección contigua, partes blandas a la columna. O tres, directo después de una cirugía, de un trauma, de una punción lumbar, inclusive, perdón, que pueda llevar la infección hasta el cuerpo vertebral o el espacio intervertebral, ¿verdad? Entonces, ok,
¿Cuáles son las características clínicas? Ya vimos usualmente dolor y un dolor que puede aumentar o aparecer de nuevo. Y al examinar el paciente y si uno percute o palpa la vértebra involucrada, allí el dolor aumenta. Ya vimos en la clase que hasta la mitad de los pacientes pueden no tener fiebre, ¿verdad? Entonces, si uno tiene un dolor lumbar o un dolor cervical que empeora o que aparte de que empeora puede o no tener fiebre, si tiene fiebre ayuda más al diagnóstico, pero si no lo tiene, no lo descarta. Si tenemos ese tipo de dolor con BES y PCR bien elevados, también el diagnóstico es muy probable. O si tenemos ese tipo de dolor con hemocultivos positivos o pacientes que en los últimos 3 meses han tenido hemocultivos positivos, sobre todo si es por Staphylococcus aureus. Ahí la sospecha clínica tiene que volverse muy fuerte. Entonces, si ya tenemos una sospecha clínica grande, ¿qué nos toca hacer? Hemocultivar al paciente, urocultivarlo, pedirle BES, pedirle PCR, función renal y hepática, claro, los antibióticos que vamos a usar se metabolizan en hígado y se excretan en riñón. Y si tenemos disponibilidad de resonancia magnética, perdón, lo vimos en la clase varias veces, este es el método de elección. No podemos usar resonancia porque no hay en el hospital o porque el paciente tiene prótesis vasculares, cocleares, ortopédicas, cualquier cosa que sea metálica. Entonces, lo segundo es tomografía. Si es de positrones que nunca hemos tenido en el país, pues ni modo, tomografía normal. La otra cosa que sí nos puede usar es un gamagrama óseo, ¿verdad? Con tecnesio 99 que puede funcionar. Y en último lugar, si no tenemos acceso a nada más, pues la radiografía común. ¿Y por qué la radiografía común queda en último lugar? Porque normalmente en las primeras semanas no vamos a ver ningún cambio. Tenemos que tener más de 2 a 3 semanas para poder ver cambios en estos pacientes. Ok, si yo tengo un cuadro clínico sugestivo, un cuadro radiológico sugestivo y tengo hemocultivos positivos por estafilococo, ya sea aureus o lugdunensis o por pseudomonas, que no sea por un contaminante de piel, ese hemocultivo positivo, eso podría ser diagnóstico también, ¿verdad? Pero por supuesto, lo ideal es que uno pueda hacer una biopsia guiada hacia el disco vertebral o al espacio intervertebral y cultivar esa biopsia. Si en la primera vez que uno hace la biopsia en su paciente, manda siempre, esto en infectología, tratemos de hacerlo siempre. Si uno va a sacar una biopsia de lo que sea y está sospechando un proceso infeccioso, es un error no mandarlas a cultivo, mandarlas solo a patología. Porque en patología me podrán decir que hay inflamación aguda, crónica, y que es muy probable un proceso infeccioso, pero no me va a dar etiología. En cambio, los cultivos sí nos van a dar etiología. Entonces, este tipo de biopsias y cualquier otra biopsia, los infectólogos siempre recomendamos que, por favor, nos pongan un fragmento en formalina para patología y el otro fragmento en salino para cultivos. Y en el caso de espondilodicitis, idealmente cultivos por bacterias aerobias y anaerobias. Las causas anaeróbicas de espondilodicitis son raras, a menos que esté la espondilodicitis en el contexto de un paciente con, por ejemplo, absceso intraabdominal, ¿verdad? Ahí sí podría haber anaerobios. Y si estamos en un país como el nuestro y tenemos un cuadro más o menos insidioso de varias semanas de evolución, tenemos un complejo de Ghon o tenemos un COMBE positivo o una PPD muy alta, de más de 15, 20 milímetros, la sospecha de TB en nuestro medio puede estar presente, así como brucelosis, aunque mucho menos frecuente Brucela que TB en Honduras. Ok, el otro aspecto importante es si ya tenemos cuadro clínico, imagen radiológica sugestiva, BES y PCR elevado y la biopsia no nos da el diagnóstico, nosotros podemos ir a una segunda biopsia, ¿verdad?
que la segunda puede ser cerrada o abierta, depende de la condición clínica del paciente. ¿Por qué? Si mi paciente se está deteriorando, si hay focalización neurológica, si hay compresión de la médula, tenemos que irnos a abierto, idealmente, ¿verdad? O si tenemos abscesos que no pudieron ser drenados adecuadamente por vía percutánea. Y estos mismos criterios para cirugía son los criterios también para empezar terapia antibiótica empírica. La guía Up to Date, todos nos dicen, traten en espondilodicitis o en osteomielitis vertebral, tratemos de guiarnos por resultados microbiológicos y hasta donde se pueda esperar el resultado del cultivo antes de iniciar terapia, excepto el paciente que está séptico, el paciente que está hemodinámicamente inestable, el paciente con focalización neurológica que va progresando o el paciente que tiene abscesos epidurales o paravertebrales muy grandes o tiene compresión de médula espinal, ¿verdad? Porque ahí no hay tiempo para esperar. Se inicia terapia empírica. ¿Con qué? Ya vimos vancomicina, ceftriaxone o vancocefepime o vancoceftacidime o banco más cipro, ¿verdad? Como terapia empírica. Ok, si nuestro paciente no era necesario la terapia empírica porque no estaba séptico, no estaba focalizado. Entonces, idealmente, si no tenemos el diagnóstico, en la primer biopsia hacemos una segunda. Y si no tenemos diagnóstico ahí, podemos llegar hasta una tercera. Pero si el paciente se descompensa en el trayecto de que estamos haciendo eso, o si el paciente focaliza, tenemos que iniciar la terapia empírica. Tengamos o no tengamos germen, usualmente estamos hablando de 6 semanas de antibiótico, ¿verdad? Y en algunos casos 8. Si tenemos un MRSA, por ejemplo, como causa de esa espondilodicitis, ¿verdad? Inclusive se puede llegar a 12 semanas en casos extremos con una evolución tórpida y paciente que se complica, o el paciente que desarrolla endocarditis, ¿verdad? Como parte de las complicaciones. Ya vimos que además de endocarditis, él puede desarrollar como complicaciones abscesos epidurales, paravertebrales, en psoas, en diferentes sitios dependiendo de la localización de la espondilodicitis. Ahora, la mayoría de los pacientes en realidad les va bien. Vimos que la mortalidad es del 6 al 7%, que las secuelas neurológicas son de alrededor de 7%. Y la otra cosa que hay que recalcar, lo más común son las de origen hematógeno, ¿verdad? Es lo más frecuente. Entonces, siempre que tengamos una osteomielitis vertebral, busquemos si no hay otro foco en algún otro lugar que pueda haber creado bacteremias que después nos sembraron a nivel de columna o a nivel de espacios interdiscales. Eso creo que como puntos importantes. Y ahora solo quiero hablarles de 2 casos clínicos que son de este tema. No sé si recuerdan que en la primera sesión que tuvimos de casos clínicos, les presenté un caso de una señora con una TB que hizo primero una TB miliar y luego una meningitis tuberculosa y después llegó con una espondilodicitis y un absceso paravertebral. La primera vez se drenó, gracias. La primera vez se drenó en forma percutánea por guía de tomografía y no se aislaron bacterias, se le hizo también estudios por TB, se le hizo reacción de polimerasa en cadena, cultivo, VAR y se le hizo un GeneXpert y todo fue negativo. Se le dio tratamiento con antibióticos y la paciente volvió a más o menos 2 meses después con otro absceso paravertebral del otro lado. Y ahí entonces ya se hizo biopsia a cielo abierto con neurocirugía y se mandó el disco, el espacio intervertebral y se mandó el material drenado. Y ahí sí nos salió GeneXpert positivo por TB y también la reacción de polimerasa en cadena positiva por TB. A la paciente se le dio más de 1 año de tratamiento antifímico y quedó sin ningún tipo de secuela neurológica. Ese es un caso que representa muy bien lo que acabamos de ver en la clase, que un paciente que no está evolucionando bien, que a pesar que le estamos dando los antibióticos indicados para terapia empírica, evoluciona mal, tórpido,
Entonces pensemos en las otras posibilidades en nuestro medio, tuberculosis, sobre todo si ha habido un cuadro previo como ella de TB miliar había tenido. Y el otro caso es un caso que me consultaron hace como 4 días, unos colegas de un hospital privado, porque este es un paciente de más de 70 años que tenía un dolor severo en columna lumbar, lo vio en neurocirugía y consideró que había una hernia de disco, hizo una cirugía y después de la cirugía el dolor empeoró. El paciente también focalizó neurológicamente y cuando llegó la biopsia, el diagnóstico fue osteomielitis. Ahora, lamentablemente el cirujano no mandó a cultivo esa biopsia, ¿verdad? Sino solamente a patología, que es uno de los problemas que generalmente vemos en la práctica clínica, ¿verdad? Solo la mandaron a patología, entonces no tenemos germen. Y se le inició al paciente terapia empírica, además es un paciente diabético y cirrótico. Según el colega que interconsultó, pues inició terapia. La consulta era: ¿qué terapia empiezo? No tengo opción a otra biopsia, el paciente no lo acepta. Y entonces, ¿con qué lo iniciamos? Ok, lo iniciamos con vancomicina y con ceftriaxona. Estuvo bien el paciente durante 4 o 5 días. Tenía ya una procalcitonina menor de 0.5, bajaron los blancos, mejoró el BES y el PCR, disminuyó en más de un 50%. Y de repente ayer me llama nuevamente el colega y me dice que ahora el paciente está con escalofríos, fiebre importante y procalcitonina de 22. Eso fue ayer. El paciente tiene colocado un catéter femoral. Según el internista que llamó, él no tiene ningún otro foco. Placa de tórax es normal, general de orina es normal, pero se elevaron de repente los blancos y la procalcitonina hasta 22 y el paciente con fiebre y escalofríos, leucocitosis neutrofílica. ¿Qué piensan ustedes en ese caso? ¿Alguien que quiera comentar qué podría ser? ¿Por qué si iba mejorando, de repente desarrolla esa elevación de procalcitonina de menos 0.5 a 22, con fiebres entre 39 y 40, escalofríos, leucocitosis neutrofílica? En un paciente cirrótico, diabético, con una espondilodicitis lumbar. Tenemos cultivos con él, doctora, todavía, para ver si es sensible al medicamento que le estamos dando. Hemocultivos negativos, urocultivo negativo. El neurocirujano que lo operó no mandó a cultivo la biopsia, solo a patología. Y en patología el diagnóstico es osteomielitis. Disculpe, doctora. En estos casos podría ser que, o sea, la cobertura antibiótica no está, o sea, pegándole al patógeno que es, pues. Ajá, sí, esa es una opción, definitivamente. Está con banco y ceftria, o sea, las guías dicen que eso es parte del tratamiento empírico inicial y como no tenemos cultivos, hemos negativos, uros negativos, biopsia no se mandó y segunda biopsia el señor no acepta. Esto es la vida real, en realidad, para nosotros, ¿verdad? Igual que los casos que se ven en el hospital escuela. Doctora, disculpe una consulta. ¿El dolor en el paciente persiste? ¿No está focalizado como para sospechar que ha hecho algún absceso? Pues fíjese que no está focalizado. El dolor había mejorado y reapareció junto con la fiebre. ¿Qué le solicitarían ustedes a ese paciente? Un nuevo estudio. ¿Cuántos días de cobertura, doctora? Disculpe ya. Ya lleva 8 días de cobertura. Ya sería un estudio nuevo de imagen. A solicitar un estudio de imagen nuevo, doctora. Exactamente, una resonancia. Una tomografía nueva. Perdón, sí. Una IRM.
El señor dice que ahorita está complicado hacerse una resonancia y que porque según él gastó una barbaridad en la cirugía y el tiempo hospitalizado durante la cirugía. Entonces, perdón, probablemente tendremos que hacer un TAC porque él no puede pagar ya la resonancia. Y por otro lado, ¿qué otra cosa pedirían ustedes ahorita hasta dónde vamos? Una resonancia, perfecto. El señor dice no puedo, ok, un TAC. Entonces estamos esperando, esperemos que hoy le hagan la TAC. Aparte de eso, ¿qué más le pedirían en este caso? Sería la biopsia guiada por tomografía, doctora, si lo permitiese. Sería lo ideal si lo convencemos. Pero ¿no les llama la atención ese catéter femoral? ¿No estará Quizá, infectado ese catéter femoral? Retirarlo tal vez, nuevos, doctora. nuevos cultivos. Exactamente, Sí, exactamente. eso es lo que Retirar le ese quería comentar, femoral. nuevos cultivos, probablemente. Exacto. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque Se iba escucha todo entrecortado. bastante bien y fue demasiado abrupto el cambio. El abrupto fue en menos de 48, el cambio, perdón, abrupto fue en menos de 48 horas. Porque hace 48 horas teníamos una procalcitonina menor de 0.5 y los blancos habían bajado, igual que el BEG y el PCR. Y menos de 48 horas después tenemos una procalcitonina de 22. Eso va en contra realmente de que pueda ser que no está llegando los antibióticos para la adicitis. Eso tan agudo a mí me orienta más a pensar en un catéter que esté en una bacteremia por un catéter infectado, ¿verdad? Entonces, le pedimos al internista que lo está viendo que retirara ese catéter. Me dice que el problema es que no encuentran otra vía y que por el problema cirrótico tiene prolongación de tiempos y ha tenido trombocitopenia como parte del proceso infeccioso y que entonces no mira la posibilidad de pasarlo a otro lado ese catéter. Entonces, mi recomendación fue, retire ese catéter, busquen otra vena, donde sea, perdón, hagamos tomografía si el paciente la puede pagar ahorita, hagamos tomografía, hemocultivemos otra vez, retiremos ese catéter, ya sabemos que las guías generalmente nos dicen de nada le va a servir cultivar la punta del catéter o hacer hemocultivos por los lúmenes, pero también otras recomendaciones en la misma guía nos dice, si usted toma hemocultivo de vena periférica y del lumen, le puede ayudar. Entonces, les dije, ok, tomen del lumen, del catéter y tomen de vena periférica. Nuevos hemocultivos y cambiamos inmediatamente. Cambiamos a Meronem Linezolid. ¿Por qué? Diabético, cirrótico, si tiene una bacteremia por el catéter, es muy probable que tengamos gérmenes MDR. Ese señor acaba de tener una cirugía de columna y estuvo hospitalizado como 2 o 3 semanas con antibióticos, con cobertura antibiótica le habían dado también. Entonces tenemos lo necesario para tener gérmenes MDR. Y bueno, vamos a ver la evolución. Entonces, creo que ese caso es un caso como pintadito, ¿verdad? Para el tema que revisamos hoy. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si no hay dudas ni preguntas, el viernes vamos a ver la otra clase que creo que va a ser artritis séptica, ¿verdad? Lo hablamos con el doctor Trimarchi. Porque me dijo que la doctora va la próxima semana cesárea. Así que, doctora, le deseo el mayor de los éxitos en su cesárea. Gracias, y que salga doctora. todo bien, Dios primero. Amén. Amén. Muchas gracias. Y felicitaciones. Un bebé es una bendición de Dios, siempre. Gracias, doctora. Bueno. Doctora, Ajá. a mí me gustaría hacerle una pregunta sobre la literatura que vamos a usar para la clase Clostridium.
Difícil. Ah, sí. Bueno, están las guías CITSA y también la revisión de UpToDate. Tiene una muy buena revisión UpToDate Ah, en Clostridium. Lo mismo ok, artritis doctora. séptica. Ustedes ven, si nosotros combinamos lo que dicen las guías más UpToDate, generalmente coinciden, pero UpToDate le da luego lo nuevo que ha salido después de que aparecieron las guías. A veces las guías tienen 5 años, 6 años, entonces ya hay varias cosas nuevas y generalmente eso nuevo se lo resume UpToDate. Doctora, disculpe. Ok, doctora, gracias. Bueno, jóvenes, que tengan una buena tarde. El Sí, puedo hacer viernes, una si Dios pregunta. quiere, ¿verdad? Vemos el otro tema. Según me dijo el doctor Trimarchi, va a ser a las 3 de la tarde. Y si me pueden enviar sus presentaciones a mi correo, el doctor Lazo tiene el correo, porque tengo que hacer preguntas para sus exámenes y me gusta guiarme por lo que ustedes presentan. No quiero de repente preguntarles cosas que no hemos hablado en clase. Está bien, doctora. Gracias. Esta Ok, semana se la jóvenes. vamos a enviar, doctora. Perfecto, doctor. La de hoy, si me la puede mandar la doctora, y la del La de hoy viernes. junto con... Exacto. Yo se las envío. Sí. Vaya pues. Gracias. Ahí les cuento en qué Bueno. queda el señor cirrótico diabético con la espondilodicitis y la osteomielitis vertebral, ¿verdad? A ver, porque está interesante. ¿Y saben por qué? Porque si el señor ya no puede económicamente seguir, yo creo que ahí va a llegar después al hospital ese caso. O al seguro social, porque me imagino que ha de tener seguro. Vaya pues, jóvenes. Nos Gracias, vemos doctora. entonces. Hasta luego. Bye, bye. Así es.